Bienvenidos juristas a otro capítulo más de la LCT comentada, la Ley de Contrato de Trabajo Argentina comentada. Recordá que esta Ley de Contrato de Trabajo comentada está auspiciada por la Academia de Juristas. La Academia de Juristas es el lugar donde te enseño a vos a convertirte en un gran abogado laboralista. Y hoy, juristas, vamos a ver el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, la 20.744 Argentina. Bienvenidos a otro capítulo más de la LCT comentada de Soy Jurista, el único canal, así que suscríbete, compartilo, dale like y todo eso. Hoy vamos a ver el mismísimo artículo 2 que habla de la vigencia de esta ley. O sea, ¿a qué trabajadores se les aplica la Ley de Contrato de Trabajo? Esto es lo que vamos a ver en este video. Obvio que es un tema muy complejo, pero vamos a abordarlo de la mejor forma posible. Primero que nada, dice: la vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con naturaleza y modalidad de la actividad que se trate y con específico régimen jurídico a que se haya sujeta. Qué linda forma de decir un montón de cosas y no decir nada. En derecho, esto es lo que se llama una norma discrecional, o sea, una norma que específicamente no nos dice bien, tipo, quedará de acuerdo a lo que resulte compatible. ¿Pero qué es compatible? Y eso está complicado, pero tratemos de acercarnos a ese concepto. Primero que nada, debemos recordar que en principio la LCT no contempla todo el trabajo de la Argentina, sino en principio el trabajo bajo dependencia. Este concepto de dependencia lo vamos a seguir viendo cuando sigamos viendo la Ley de Contrato de Trabajo, pero básicamente es cuando uno está a disposición del otro, ¿no? Cuando uno se pone a disposición total o parcialmente en una organización ajena. Entonces, técnicamente, si yo soy monotributista, no se me aplica la LCT. Si yo hago trabajo benévolo, tampoco se me aplica la LCT. O sea, tiene que ser trabajo bajo dependencia. Expliquemos esto un poquito. Imagínate que mi novia pone un emprendimiento y de repente, no sé, se pone a hacer cerámica. Y yo, como soy un novio copado, le ayudo. De repente la veo haciendo cerámica y me pongo al lado de ella, le doy mate. Si de repente hay que ir al correo, voy al correo, se lo llevo. No es algo súper común, pero lo hago de vez en cuando. Pero la verdad, ella nunca me da órdenes, yo no tengo horario, no manejo la clientela, no me da ninguna plata por todo esto. Lo hago de onda, de favor, así durante 5 años, ayudándola esporádicamente de vez en cuando. Hay muchos que sostendrían que esto es trabajo benévolo, o sea, trabajo que haces de onda. Esto también pasa mucho en las iglesias. Si vos vas a tu iglesia y de repente el padre te pide, che, me bajás esto, me bajás lo otro, y lo ayudás de onda, sin tener un horario determinado, sin tener a cargo responsabilidades, esto podría entenderse como trabajo benévolo. Básicamente, que sea trabajo benévolo quiere decir que no se aplica todo esto que vamos a ver en la Ley de Contrato de Trabajo comentada. Sería como un favor que le haces a alguien. Pero ojo, porque a veces hay fraude. Acá se aplica una de las manifestaciones del principio protectorio, el principio de la primacía de la realidad. Si se demuestra que en realidad te engañaron, porque vos estabas 8 horas por día trabajando para tu novia, eras responsable de todo, en esos casos uno sí puede reclamar que hay un contrato de trabajo que no está registrado. Una vez más, la clave está en los detalles. Por eso, cuando estudiamos, por ejemplo, el trabajo benévolo en las iglesias, hay fallos que dicen, ¿qué reclamas, trabajador? No, no puedes reclamar, perdiste el juicio, rechazo demanda. Y hay casos que dicen, no, la verdad que la iglesia le debería haber pagado un sueldo. No puede ser que era el encargado, trabajaba 8 horas por día, de lunes a viernes, que no le pagaban remuneración, pero le daban una asignación estímulo, que seguía órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces depende mucho del caso. Y esto también pasa con el contrato de monotributo, o sea, con el contrato de prestación de servicios. De hecho, podría pasar con cualquier figura del Código Civil. La cesión, la agencia, el corretaje, locación de servicio, leasing, fideicomiso, qué sé yo, lo que sea. A veces las empresas buscan esconder relaciones laborales y utilizan este tipo de figuras para esconder. Pero ya vamos a ver normas al respecto que establecen que lo importante es lo que está atrás de ese contrato, lo que está en la realidad. Y si en la realidad hay contrato de trabajo, se va a regir esta ley. Y piensen que la llave para entrar al contrato de trabajo termina siendo eso, que haya trabajo bajo dependencia, que es algo que vamos a explorar en los próximos videos. Dicho eso, la Ley de Contrato de Trabajo dice que a los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal no se aplica, salvo acto expreso que lo incluya. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se crea el Estado Nacional Argentino, hay ciertas cosas que las provincias delegan a la nación y hay ciertas cosas que se las quedan. En principio, el empleo público es algo que las provincias no delegaron. En castellano, esto quiere decir que cada provincia
tiene su potestad de regular, de crear su ley para establecer las reglas, las normas que tratan sobre el empleo público. Si bien el 14 bis es una norma que se aplica a todos los trabajadores del sector público y del sector privado, lo cierto es que la ley de contrato de trabajo no se aplica a todos los trabajadores del Estado. Solo se puede aplicar si mediante un convenio colectivo o mediante una ley especial, ya sea un decreto o alguna norma que establezca que la ley de contrato de trabajo es aplicable. Y el Estado es un caos. Porque es muy grande, porque está el Estado nacional, el provincial, hay entes autárquicos. Lo que sí deberíamos respetar básicamente es la estabilidad del empleado público. Pero eso es materia de un video totalmente distinto, porque es un tema bastante complejo. Si vos sos empleado público, te recomiendo que te acerques al sindicato para ver qué norma se aplica. Pero normalmente las normas, por ejemplo, que crean un organismo, dicen, en este organismo se va a aplicar la ley de contrato de trabajo. Puede pasar eso. Incluso a veces tenemos un mix donde se aplica la ley de empleo público, la ley de contrato de trabajo. Cada caso es un mundo. Cuando hablamos de empleo público es muy importante ver la normativa específica. Si bien hay cosas que vamos a ver en la ley de contrato de trabajo que se aplican a empleados estatales, hay cosas que no se aplican. Y hablando de cosas que no se aplican, el artículo 2 también nos habla de todo el personal de casas particulares y de los trabajadores agrarios. Pero ojo, porque por ejemplo, acá la ley que aplica al personal de empleo doméstico o de casas particulares dice básicamente que la LST va a ser aplicable en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza o modalidades del régimen propio. O sea que tenemos que volver a lo que dijimos en el video anterior del artículo 1, donde hablamos de la naturaleza, la compatibilidad, la articulación de las normas, lo cual es bastante complejo. Recordá que si vos sos miembro de la Academia de Juristas, que es el grupo de estudio donde enseño Derecho Laboral, tengo un material específico que hace a este régimen en particular. Lo mismo pasa con los famosos trabajadores agrarios, que si bien tienen una normativa especial, también dice que también se va a aplicar de forma supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga al régimen. Dependiendo del autor, entonces, vamos a ver cómo cada instituto se va a analizar en completo, por ejemplo, no sé, vacaciones, enfermedades inculpables, régimen indemnizatorio, etcétera, 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 y vamos a ver qué resulta compatible o no para ver cuál aplicamos. Teniendo en cuenta el principio protectorio, el indubio propietario, la regla más favorable, la condición más beneficiosa. Pero recordando que muchos autores sostienen que la norma específica y posterior se termina aplicando. De esta forma, mucha doctrina y jurisprudencia sostiene que estos estatutos especiales, estas normas especiales, se aplican sobre la ley de contrato de trabajo, pues son normas especiales posteriores. Pero lo cierto es que va a depender de qué cosa queremos aplicar en particular. Recordando cuestiones fundamentales que vimos la clase pasada cuando hablamos un poco de la articulación entre fuentes de contrato de trabajo, por ejemplo el artículo 7 de la 14250, en castellano. No solo va a ser importante conocer la LST, sino también los convenios colectivos. En definitiva, la ley de contrato de trabajo no se va a aplicar en relaciones que no son laborales en principio. Uno podría hablar también de una cuestión que no vimos, que tiene que ver con el contrato de pasantía, por ejemplo, y o todos esos contratos civiles, como la locación de servicios, o sea, el trabajo autónomo, el trabajo benévolo, etcétera, etcétera. Siempre y cuando teniendo en cuenta que a veces hay fraude laboral. Eso también lo vamos a ver en el futuro. Y en el próximo video vamos a ver un tema que es fundamental. Sobre todo ahora que se habla mucho del teletrabajo, que tiene que ver con la aplicación de la ley argentina y la ley internacional. En otras palabras, ¿qué pasa si yo teletrabajo para Chile desde Argentina? ¿Se aplica la LST? Eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Recordá que este video está auspiciado por la Academia de Juristas. Si querés ser laboralista, no te puedes perder la Academia de Juristas. También te dejo un video de la Academia. Esta información vale millones.